que hay cosas que no tienen nombre? Como el cosito de la pizza, por ejemplo. Hay palabras que no nacieron todavía, que están esperando nacer en cualquier momento. Algunas nacen por un ratito y después mueren. Otras las inventamos cuando somos chiquitos. En mi familia siempre cuentan que yo al papel higiénico le decía cajicolo. Porque no me salía decir higiénico. Y bueno, inventé una manera que me resultaba más fácil de pronunciar. ¿Y por qué no? En una época en la escuela, a mi compañero de banco Diego y a mí, se nos ocurrió usar la clase para jugar al piedra, papel o tijera. Habíamos inventado un sistema que consistía en señalar con la punta del lápiz unos dibujos que habíamos hecho en la mesa, para no ser descubiertos cuando hacíamos las señas. Pero un día, una de nuestras maestras nos agarró jugando y nos dijo: ¿ustedes están acá o en la luna? Y con Diego nos miramos y la miramos a ella. Y sin saber bien qué responder, le repetimos, por supuesto, la última frase que ella había dicho cuando estaba explicando. Ella se enojó bastante más y nos puso una cara que yo recuerdo más o menos así. No le gustó mucho esto. Pero más allá de esta cara, ella nos preguntó si estábamos. Y esa era una respuesta difícil de dar. Porque yo estaba y no estaba. Esa palabra, estar, no era suficiente para describir lo que me pasaba en ese momento y en ese lugar. Es más, no solamente no era suficiente, sino que sigue sin ser suficiente. Y desde que las redes sociales aparecieron y yo empecé a trabajar con ellas, esta pregunta me viene dando vueltas en la cabeza. Por eso quería mostrarles cómo algo similar, pero de una manera amplificada, me pasa en una red social, a mí, y sacar algunas conclusiones de esto. Para determinar estar presente es necesario definir un tiempo y un espacio, según el diccionario. Basta con que yo le haga una pregunta a una chica para enfrentarme directamente con este problema. Que ella empiece a escribir, para mí confirmaría que está presente, pero basta con que le cueste escribir desde las teclas de un teclado inteligente o no pueda invocarle a las diminutas teclas de un celular como para que yo piense que ella no está presente del modo que yo pretendería que esté. Por supuesto, dispuesta a hablar conmigo, ¿ok? Pero en los próximos segundos, como vemos, yo voy a recibir una serie de señales todavía más complicadas de entender. Porque ella me dice que está y que no está. Porque está con otra persona que está en otro lugar totalmente distinto al que yo estoy y al que ella está. ¿Se perdieron? No. Bueno, si se perdieron no se preocupen, porque ella todavía no me va a contestar, porque si bien está, no está. ¿Ok? Y mientras yo sigo haciendo todo lo que no hay que hacer en un chat, perdón, les quiero decir que estar no es suficiente, no me parece suficiente en este caso, porque si es necesario un tiempo y un espacio para estar en una red social, uno puede estar en muchos espacios al mismo tiempo. Es más, probablemente esté todo el tiempo. Cuando camina con el celular en el bolsillo por la calle, cuando está chateando o cuando lo deja conectado y se va a dormir. Es más, ese estar tendrá un efecto en otros, que se sentirán solos o acompañados, de acuerdo a si yo me conecto, me desconecto, o si hago un tweet o pongo un like en Facebook. Otro ejemplo es el ciberactivismo. Poner me gusta a una consigna con carga ideológica puede no tener el mismo glamour que estar en una manifestación popular, con una bandera en una mano y un cartel en la otra, mientras el mundo se cae a pedazos. Y es muy fácil descalificar ese otro tipo de participación como un factor de cambio si lo miramos con los mismos ojos con los que miramos el estar tradicional. Porque parecería que cuando uno está en una manifestación y está con los pies sobre esa calle, uno todo lo arriesga, su cuerpo, su ser. Y por otro lado, sentimos que cuando ponemos un me gusta en Facebook, no estamos arriesgando nada. Pero esto no es así, porque cuando uno pone me gusta en Facebook, está dejando una huella casi indeleble en la identidad digital de esa persona, que podrá ser vista hoy y en el futuro por quien desee mirarlo. Es muy
claro que nos cuesta mucho pensar en estos otros espacios, como Internet y las redes sociales, como espacios que tienen reglas muy distintas a los espacios tradicionales. Y nos la pasamos haciendo comparaciones entre estos espacios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les propongo hacer un picnic? Pero en vez de usar un mantel, les propongo hacer un picnic en las redes sociales. Este intento es un intento que hicimos y que realmente tuvo muy buenos resultados con el equipo del proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo, una universidad. La verdad que los resultados fueron muy interesantes y un espacio muy interesante para aprender. O, ¿qué pasaría si yo les propongo jugar un juego que cuando colaboramos somos más creativos? Pero en vez de hacerlo en un tablero, les propongo que lo hagamos en un sitio wiki, como Wikipedia. Esto es Wiludoki, una plataforma de escritura colaborativa de actividades para educación no formal y recreación. También con resultados muy interesantes y con un montón de debates que nos llegan a partir de pensar en escribir colaborativamente. Estar es una palabra que desde mi punto de vista no es suficiente. En mi trabajo, en mis responsabilidades cuando trabajo, en los proyectos en los que llevo adelante, de los que formo parte, mi trabajo es pensar y tratar de ver qué podemos hacer cuando pensamos en Internet y en las redes sociales como un espacio que tiene características distintas a otros espacios, pero en los que se puede ser, pensar, creer, aprender o crecer, como dije antes, de manera distinta a otros espacios, pero igualmente válido y valioso. Hay palabras que no nacieron todavía, que están esperando nacer en cualquier momento. Algunas nacen por un ratito y después mueren, como les conté antes. Algunas las armamos cuando somos chiquitos y las usamos, y otras las creamos cuando somos grandes. Hay veces que necesitamos esas palabras para entender lo que nos pasa. Y yo hoy quiero proponerles que recibamos una palabra nueva. Muchas gracias.